Bien, bueno, les voy a invitar a buscar por favor en Juan 3. Juan 3, por favor. Y vamos a hacer la lectura de uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. De una vez en la radio que nuestros hermanos tienen en Tecolotlán, me invitaron a predicar en Navidad, y yo les decía, uno de los pasajes más famosos es Juan 3:16, el más conocido es Génesis 1:1, porque luego nos proponemos leer la Biblia y algunos nomás llegan a Génesis 1:1, ¿sí? Pero bueno, son uno, el más conocido, y uno, el más famoso. Y vamos a leer justamente aquí, en este pasaje, que es uno de los más famosos, en Juan 3:16. Pero para eso vamos a leer desde el versículo 1, en Juan 3, versículo 1, hasta el versículo 17, para meditar en algo que hemos titulado la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento. Vamos a hacer la lectura en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios así en Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, entonces vamos a meditar en este tema, la necesidad de un nuevo nacimiento. Dependiendo de cómo respondamos nosotros a este pasaje, se va a determinar nuestro destino eterno. Y este pasaje precipita en esta entrevista, ¿sí?, la enseñanza más completa que tenemos acerca del nuevo nacimiento. Lo hace con uno de los maestros que eran miembros del Sanedrín, ¿sí?, aquellos hombres que estaban volcados a la enseñanza. Y a veces para nosotros podría ser un poco complejo. La filosofía y la religión a veces llegan a ser complicadas, pero el Evangelio, la palabra de Dios, es lo suficientemente profundo para llegar a que nosotros lo comprendamos, pero aturdir
el intelecto de este fariseo, porque no entiende, no llega al entendimiento completo. Y lo primero que vemos aquí es la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Cómo se lleva a cabo esta charla? Sucede, viene de noche, como miembro del Sanedrín, llega de noche no queriendo que su presencia delante de Jesús significara que el Sanedrín estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, porque ya estaba creando un conflicto, ¿sí? Las enseñanzas de los maestros, dice, habían incrementando las cargas sobre los creyentes, sobre el pueblo de Israel, que de repente dice eran demasiadas cargas, demasiados estatutos que llegaban a abrumar a la gente. Entonces llega de noche, llega con algunas adulaciones, le dice maestro, le dice rabí, ¿sí? Llega con esa forma de referirse a Jesús. Pero lo importante no es la hora, lo importante no es sus credenciales, ¿sí? Sino a qué vino. Eso es lo más importante. Imaginemos esta imagen: Jesús en la noche, después de haber enseñado, después de haber tenido este encuentro, si vemos ahí, purificó el templo, ¿sí? Llega, purifica el templo, están aquellos hombres haciendo comercio en el área de los gentiles, ¿sí? Hace algunas afirmaciones Jesús, y después de eso, en esa noche, tiene el encuentro con este maestro. Y es ahí donde este hombre llega, ¿sí? Con las tinieblas espirituales, con las tinieblas intelectuales y con las tinieblas naturales, ¿sí? Tinieblas espirituales porque a pesar de ser maestro, no había entendido, porque el nuevo nacimiento no es un tema del Nuevo Testamento, es un tema que habla desde Ezequiel, desde los profetas, desde los salmos, ¿sí? Desde ahí empieza a hablar del nuevo nacimiento. Llega con tinieblas intelectuales porque era maestro, él mismo era maestro. Entonces, de tanto dar la misma lección, ¿sí? Debió haber entendido, pero tampoco llega al conocimiento. No sabemos exactamente las preguntas que planteaba Nicodemo a Jesús, pero sí sabemos que fue a la fuente correcta. Eso es lo primero que debemos recalcar, lo primero que debemos tener en cuenta. Porque a veces necesitamos un consejo y vamos con el compadre, vamos con la comadre, vamos con el amigo, ¿sí? Vamos con alguna otra persona, pero no recurrimos a la palabra. Recuerden que nuestro Señor tiene varias formas de hablarnos a nosotros, a través de su palabra, a través de la oración, ¿sí? A través de tiempo de comunión con Él, a través de las circunstancias o inclusive a través de otros hermanos maduros en la palabra. Entonces, si estamos leyendo su palabra diariamente, si estamos meditando, si estamos orando, si estamos conviviendo con otros hermanos, podemos tener la certeza de que aquella respuesta pueda ser adecuada a nuestra necesidad. Él ha provisto su palabra, ha provisto su presencia y ha provisto la oración para que llevemos ante Él cualquier pregunta, cualquier situación que cree en nosotros conflictos. Por eso vemos aquí las características de cómo acercarnos a Jesús. Cuando nosotros nos acerquemos a Jesús con alguna pregunta, con algo que cause inquietud, ahorita hablábamos del trabajo, de comprar una propiedad, de comprar incluso hasta un teléfono. Algún hermano nos hacía ese cuestionamiento, dice, ¿por qué no cuestionar al Señor de qué teléfono voy a comprar? Y yo me quedaba, bueno, si a veces medito,
por hacer cualquier elemento, ¿por qué no decir hasta así? Bueno, dame un teléfono que pueda usar, que pueda servirme, pero que también sea resistente. Entonces, incluso hasta en eso había un hermano predicador que nos hacía ese cuestionamiento. Entonces, ¿cómo acercarnos al Señor? Debemos acercarnos con humildad. Saber a quién nos estamos refiriendo, ¿sí? No es bueno, puede ser mi amigo, pero no es mi compa, como decimos aquí en México, para los hermanos que luego nos ven por ahí y mandan ahí las preguntas, ¿qué significa esa palabra? Compa es un amigo con mucha familiaridad, no es nuestro compa, es el Señor de señores, ¿sí? Debemos mantener perseverancia, ¿sí? Perseverancia en mi pregunta, porque a veces estamos y le hacemos una pregunta y ya queremos la respuesta. Señor, dame la respuesta. ¿Sí, el Señor la puede dar? Claro que la puede dar. Pero sabemos a veces que hay preguntas que han durado hasta 40 años. ¿Sí? El pueblo de Israel en el desierto se mantuvo 40 años preguntando ¿hasta cuándo? Y antes de eso habían pasado 300 años en esclavitud. 300 años les permitió el Señor esa pregunta: ¿hasta cuándo liberarás a tu pueblo? ¿Sí? Entonces, ser perseverantes, ser perspicaces para reconocer la voz de nuestro Señor. Dice, los que son sus ovejas reconocen la voz del pastor. Si eres oveja, vas a reconocer la voz del Señor, no la voz de un lobo que parece pastor, no la voz de mi comadre, de mi compadre, que a lo mejor son malintencionadas, pero no están basadas en la palabra. Debemos de tener disposición para someternos, ¿sí? Había un maestro muy famoso en el seminario allá de Lomas Verdes, que su palabra favorita era sí, no y todavía no. ¿Sí? Bueno, dice sí, no y todavía no. Es un hermano que da clases ahí en el seminario. ¿Cómo se llama? Que escribió Apocalipsis y Juan, el comentario de Apocalipsis y Juan, y esa es una de sus palabras favoritas cuando da sus conferencias. Hermano Garrett. El hermano Garrett. ¿Sí? Entonces debemos tener disposición a someternos. Dice sí, no o todavía no. ¿Sí? Dice, todas las cosas debajo del sol tienen un momento. Habla de eso, dice el predicador. Entiende que todas las cosas tienen un momento. ¿Sí? Tiempo para estar felices, tiempo para estar tristes, tiempo para cantar, tiempo para todo. Dice, todo tiene tiempo. Hay que tener esa disposición, hay que tener aparte obediencia. Híjole, aquí es donde más nos cuesta trabajo. Dice el Señor, no. Y nosotros, no, ¿por qué, Señor? No, yo lo quiero ahorita. Como niños berrinchudos. Luego el Señor nos dice, sí, sí, Señor, pero yo lo quería azul, no lo quería verde. Obediencia, disposición, ¿sí? Y una dependencia activa de todas las promesas y la guía de Dios. Dependencia activa, ¿sí? Porque a veces queremos ser como cabritos, y no somos cabritos, somos ovejas. El cabrito sí se sube, yace y va y agarra su camino. No, la oveja, decía nuestro hermano Feliciano, va atrás del pastor. El cabrito sí va por adelante, se pierde, va, hace y todo, pero la oveja no. Y este hombre llegó con este corazón. Esa fue su segunda ventaja. Primero acudió a la fuente y luego llegó con el corazón correcto, con la mente correcta. ¿Sí? Con esa mente debemos llegar a nuestro servicio y debemos decir, Señor, aquí estoy listo. ¿Qué me vas a enseñar hoy? ¿Sí? Nuestros hermanos vienen de Guadalajara y dicen, nos podemos perder muchas cosas, pero no nos podemos perder el alimento de hoy. ¿Qué nos va a decir hoy?
O en la mañana en mi devocional, en mi tiempo de oración, Señor, estoy aquí, ya desperté. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a transmitir? ¿Qué me vas a decir por medio de tu palabra? ¿Qué me vas a transmitir cuando esté llorando? Y ese momento es especial, porque ese momento es entre nosotros y el Señor. Es un mensaje especial para cada uno de nosotros. Es un mensaje que va a nuestra mente y a nuestro corazón. Es un alimento especial que lleva todo lo necesario para alimentarnos ese día. Yo no sé ustedes, pero yo no me quiero perder esa comidita diaria. No me la pierdo. Digo, Señor, híjole, ya se me hizo tarde, pero no me quiero ir sin mi comida, no me quiero ir sin mi alimento. ¿Qué me voy a, qué plato me vas a preparar hoy? Y digo, Señor, gracias. No se lo pierda, hermano. Si usted hoy, en este transcurso del año, quiere volver a tener esa relación, no se pierda la oportunidad de tener ese alimento especial que el Señor le prepara todos los días. Pero este hombre tenía un dilema, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios depende solamente de la gracia que Dios nos ofrece a través de su Hijo. La pregunta que lleva Nicodemo aquí, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la misma pregunta que hizo aquel joven rico. Es la misma pregunta que podemos hacernos nosotros. ¿Qué es lo que debo hacer para agradar a Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer para mantenerme cerca de Dios? El reino de Dios, hermanos, es algo personal. No tiene banderas de naciones, no tiene barreras étnicas. Lo único que se requiere para entrar en él es arrepentimiento y nacer nuevamente. Arrepentimiento y fe, se ha resumido así. El nuevo nacimiento o regeneración es aquel acto por lo cual Dios nos imparte vida eterna. Que pasamos de muerte a vida. Donde pasamos de tener un corazón duro, ahí todo tosco, dice, a un corazón que hace. ¿Sí? Como dicen los médicos, el sístole y el diástole. ¿Sí? Para que mi maestra de biología vea que sí le puse atención. Así es como pasamos de muerte a vida. Nos convertimos en sus hijos. Y así como nuestros esfuerzos no tuvieron nada que ver cuando nacimos físicamente, así tampoco la regeneración, nosotros tenemos mucho que ver. ¿Por qué? Porque dice, el Espíritu es el que obra, el Espíritu es el que hace la obra. Pero dice Jesús, debe nacer de agua y Espíritu. ¿Sí? Debemos volver a empezar, debemos nacer de nuevo, porque dice Jesús, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo se queda pensando, y lo hemos visto muchas veces, que Nicodemo dice, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se lleva esto a cabo? Imaginemos a Nicodemo con sus ropajes, con sus vestimentas, con todos sus atavíos, y vemos a un Jesús simplemente con su ropa, ¿sí? Sencilla, ¿sí? Sin adornos, sin anillos, sin sandalias reforzadas, ¿sí? sin piedras ostentosas, y está Jesús y está aquel hombre. No entiendo. Veía a Jesús como estos maestros que pasaban por todos los pueblos, por todas las ciudades, ¿sí? Dando su enseñanza. Y dice, no entiendo a este maestro errante, no entiendo a este maestro que me está diciendo que hay que nacer de nuevo. No lo había visto. Tal vez nosotros tampoco lo habíamos visto. Tal vez nosotros tampoco habíamos reparado
en esto. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo podemos ser salvos si esto no corresponde a ningún esfuerzo que yo pueda hacer? Todo lo necesario para ser salvos ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ya lo hizo en ese lugar. Ya Él hizo todo lo necesario para que no exista sobre nosotros ninguna acusación, ¿sí? Para que ya no haya sobre nosotros ningún cargo. Ser totalmente libres, ser totalmente salvos, ya no ser esclavos. ¿De qué somos esclavos? De muchas cosas. De muchas cosas éramos esclavos, pero ahora dice, somos hechos nuevas criaturas. A esto se refiere con nacer de nuevo. El agua y el espíritu es la renovación espiritual y la limpieza. Esto se da en el momento de que depositamos nuestra fe en Cristo, ¿sí? Tenemos el bautismo del Espíritu Santo. No hay nada, ni hay ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer. Esto es una experiencia radical. Es un cambio radical, porque pasamos de muerte a vida. Pero no solamente es la única pregunta que tiene este hombre. Hay muchas preguntas que tiene. Si vemos ahí del versículo 9 al 11, está plagado de preguntas. ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, ¿eres maestro de Israel y no sabes? ¿Sí? De lo que hablamos testificamos. Dice, si te he hablado de cosas terrenales y no crees, ¿cómo llegarás a creer si te hablo de las cosas celestiales? Nadie puede dar testimonio, dice, de otras cosas. Jesús le da explicación de los detalles, le da certeza. Eso es la tercera situación. Acudimos a Jesús, acudimos con el corazón correcto y entonces nos da certezas. Jesucristo siempre nos va a hablar con certeza, siempre nos va a hablar con la verdad. Nunca nos va a cubrir nada. Dice Pablo, ahora vemos como por un espejo un poco empañoso, un poco difícil de distinguir todas las figuras, pero llegará un momento en que podremos entender completamente. No se trata de que Jesús nos vela algo, se trata de que nuestro entendimiento no alcanza a ver todo, ¿sí? Había por ahí una fábula que me gusta, y dice, se sienta un niño pequeño en la playa y un filósofo. Y el niño pequeño, como todos los niños, cuando vamos a la playa, queremos meter el mar, hace un hoyito el niño, va con su cubo de agua, lo mete en el mar y viene y lo vacía en el hoyito que acaba de hacer, ¿sí? Y llega y hace lo mismo. Y el filósofo se le queda viendo y le dice, ¿por qué haces eso? Dice, es que quiero meter el mar, dice, en el hoyito que acabo de hacer. Dice, no puedes hacer eso, niño, porque el mar es mucho más grande que ese hoyito que acabas de hacer. Termina su comentario el filósofo, el niño se lo olvida, y un poco más tarde ve al filósofo leyendo la Biblia, leyendo un pasaje, y el niño ahora le pregunta con la inocencia del niño, dice, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy estudiando este libro, dice, porque no entiendo completamente lo que habla acerca de Dios, no entiendo a este personaje. Dice, no te preocupes, dice, porque Dios es tan grande que no puede caber en una mente tan pequeña como la tuya. Y esa fábula, esa historia, nos habla de que justamente a veces no alcanzamos nosotros a comprender totalmente el plan de Dios. No porque el plan de Dios tenga algún fallo, sino porque nuestra mente a veces es pequeña.
a veces nos quedamos nosotros viéndolo de encima, escuchamos de Jesús, escuchamos de la salvación por medio de Jesús y brincamos de alegría y decimos, ay, qué bueno, ya no soy esclavo, ya no hay pecado sobre mí. Pero se nos olvida que aquella salvación le costó la vida a Jesús, que aquella salvación, Él se despojó a sí mismo, ¿sí? Como no teniendo que aferrarse a su divinidad, dice, se despojó a sí mismo, como aquello, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando un pecador, que Cristo murió por sus pecados y lo acepta como Salvador, recibe vida espiritual, nace otra vez y ya no sufre la condenación, sino que tiene vida eterna. Por eso aquí al final, los versículos 12 hacia adelante, es esta elección que está también delante de nosotros. Esta elección que es diaria, esta elección que tenemos que nosotros reconocerla diariamente. Hay un desenlace en esta plática que tiene Jesús con Nicodemo. El resumen del Evangelio es el amor de Dios manifestando una manera infinitamente gloriosa. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba llevando a cabo esta reconciliación. ¿Sí? ¿Desde cuándo existió este problema? Desde Génesis. ¿Sí? Desde Génesis había esta promesa, pero desde ahí hubo este problema, esta ruptura que tuvimos como seres humanos con Dios. Dice, Él amaba al mundo, ¿sí? Y aunque era malvado y pecaminoso y con una humanidad caída, Dios dio el regalo más grande, envió a su Hijo unigénito. Dios envió la salvación, la oferta más grande para aquel que cree. Ninguno está excluido. A veces pensamos que alguien tiene el corazón muy difícil. A veces pensamos que alguien se puede resistir a Dios, que alguien puede estar delante de Dios y resistirse a este ofrecimiento. Pero nosotros no debemos cesar de orar por aquella persona. Nosotros no debemos tener descanso en cuanto a estar intercediendo por aquella persona. La única condición que Dios pone es creer. Así que oremos para que aquella persona pueda creer. La salvación es genuina, hermanos, porque no se puede perder. Los verdaderos creyentes somos preservados fielmente, porque somos guardados, dice, en el hueco de la mano de Dios. ¿Sí? Y no hay nadie más poderoso que Dios. Así que no podemos ser robados del hueco de su mano. En ese lugar nos encontramos cada uno de nosotros. Dios ha proporcionado un camino de salvación. Todos los pecadores pueden ser alcanzados si la iglesia hace su trabajo. Todos los pecadores pueden ser alcanzados si todos los creyentes hacemos lo que debemos hacer. Debemos hablarles de la condenación. Dice el versículo 17, esto me encanta. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Nosotros no debemos condenar al mundo, no somos jueces. Si Él que podía ser juez no lo hizo, tampoco nosotros. A veces somos muy rápidos para decirle a los demás sus errores. A veces somos muy rápidos para decirles a los demás sus faltas, sus fallas, pero no debemos condenarles. Debemos ofrecerles el camino de la salvación, la fe en Jesucristo. ¿Sí? Dice, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. Nosotros prediquemos el Evangelio, la gloriosa salvación en Cristo Jesús. La vida eterna es la vida que Dios encarna en Cristo, dada a los creyentes, que es una garantía de que viviremos para siempre. Muchas veces estamos tentados a conformarnos
con los esfuerzos propios. Pero solo Dios puede salvarnos de la condenación eterna. Alabemos a Dios porque nos ofrece la oportunidad de salvación eterna en Cristo Jesús. Que esto sea una realidad, que la vivamos realmente todos los días, que la disfrutemos todos los días, que podamos acceder a todos los beneficios, que podamos acceder a todas las bendiciones. Que eso sea nuestra alegría, nuestro motivo para sonreír todos los días, aún a pesar de todos los problemas que pudiéramos tener. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permite, Señor, estar delante de ti y tu palabra, Señor, y gracias porque siempre hablas a nuestra vida, siempre hablas a nuestro corazón, Señor. Y aunque hay días difíciles y hay días complicados, Señor, tenemos la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Preserva nuestros corazones, preserva nuestras mentes, así como nuestras vidas, Señor, de nuestros seres queridos, de nuestras familias, Señor, y sigue obrando en sus vidas, y que cada uno de nuestras familiares, de nuestros seres queridos, puedan también clamar a ti, Abba Padre. Gracias, Señor, por esta enorme salvación, esta enorme bendición, este don perfecto e inefable, Señor, que no se puede describir, que es solamente en Cristo Jesús. Gracias por ello, Señor, y de todo te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Ramón Ibrahim. Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, el